Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra clase de resolución de ejercicios del examen de ingreso a la Facultad de Ciencias y Tecnología 1-2021. En esta ocasión vamos a resolver las preguntas de las materias de física y química, materias que pueden lucir complejas en ciertas ocasiones, sin embargo, no lo son. El día de hoy vamos a tener como invitada a Dani, docente del área de química de PRAUS, y vamos a empezar con esta resolución. En esta ocasión vamos a estar abiertos a cualquier pregunta que nos quieran realizar durante la transmisión. Pueden escribirla en el chat y se las vamos a responder. Antes de comenzar, ¿qué podrías decirnos, Dani, de las preguntas de química que hemos tenido en esta ocasión? En general del examen de ingreso 1-2021. Buenas tardes, Miki. Estamos aquí en la transmisión. Un saludo a todos. Respecto a las preguntas del examen de ingreso, los temas que han entrado prácticamente son los que siempre entran, ¿no? Vamos a ver nuevamente, si se dan cuenta, ya son varias transmisiones que estamos haciendo y en todas las transmisiones vemos la presencia de reacciones químicas, es decir, el tema de estequiometría también ha estado presente en este examen, al igual que el tema de gases, y están teniendo, si se puede decir, ejercicios claves en la parte de densidad que también está ingresando, ¿no? Entonces los temas son prácticamente los mismos de exámenes anteriores, no hemos visto un tema nuevo, pero sí estamos observando cierta complejidad en estos exámenes, ¿no? Ya saben que los exámenes de ingreso tienen un nivel más elevado a la Facultad de Tecnología. Las preguntas, tanto de física como en la materia de química, por hacer una analogía, han sido como la crónica de una muerte anunciada. Ya sabían qué temas eran los más frecuentes para su examen. Les acaban de mencionar los temas de química. En la materia de física tenemos la reincidencia de hablar de cinemática, dinámica, trabajo y energía, con todos los subtítulos que eso engloba, pero los temas y el tipo de ejercicios que se presentan son bastante frecuentes. Y eso es lo que haremos el día de hoy, mostrarles la resolución de estos ejercicios y cómo se relacionan con la teoría de física y la teoría de química. Empecemos con la resolución. Vamos a iniciar con la materia de física. Vamos a observar en pantalla el ejercicio y tenemos una gráfica. Un bloque de 1 kilogramo es soltado desde la posición A que nos están indicando y resbala sobre la superficie áspera con un coeficiente de rozamiento de 0,75. Nos piden calcular el módulo de la reacción de la superficie cuando éste pase por la posición de mínima energía potencial, si hasta ese instante se han disipado 20 joules de energía debido al rozamiento. Bien, aquí hay que ser bastante teóricos con la pregunta, porque nos están pidiendo el módulo de la reacción de la superficie. Y puede parecer un término complicado. Sin embargo, ¿qué es el módulo de la reacción? Estamos hablando del valor que tiene el vector reacción. En otras palabras, la fuerza normal. Puede parecer complicado, pero si tenemos un poco de criterio de la teoría elemental de física, es la fuerza normal. Por otro lado, tenemos entonces dos puntos. Un punto A, del cual inicia su movimiento. Este bloque irá deslizándose hacia abajo sobre la superficie. El punto de mínima energía potencial tendrá que ser lógicamente un punto que tenga una referencia de altura 0. Recordemos que la referencia de altura cada uno se la coloca a conveniencia. En este caso nos convendrá colocar la referencia de altura 0 en ese lugar. Aquí diremos que la altura es igual a 0. A partir de eso tendremos que identificar todos los datos que necesitemos para la resolución. Tenemos una semicircunferencia. En otras palabras, es una circunferencia dividida a la mitad. Y nos están indicando su radio. Este valor que les estoy indicando en pantalla, 2 metros, corresponde al radio de la circunferencia. Este radio es constante alrededor de toda la circunferencia. Así que ese 2 también se replica acá. Podríamos establecer otra referencia de altura en este lugar. Vamos a tener 2 metros. Bien. Con esto ya planteado, iniciamos nuestro movimiento en el punto A. Y llegamos al punto de mínima energía potencial, que será cuando la altura es 0.
indico dentro de mi gráfica el punto que voy a denominar B. Tendremos que hacer un análisis de energía y decir, la energía mecánica en el punto A debería ser la energía mecánica en el punto B. Pero tenemos una superficie áspera, en otras palabras tenemos rozamiento o fricción. Para solucionar este tema debemos aumentar un término bastante sencillo que nos dice fricción por distancia. Recordemos que este término corresponde al trabajo realizado por la fuerza de fricción. Puede llamarse también calor, en algunas ocasiones le denominan energía térmica. En este caso es la disipación de la energía. Este término que solemos colocar fricción por distancia, para nosotros vale 20. Es un dato que nos está proporcionando el ejercicio en este punto. 20 joules. Esa será la energía que se ha disipado debido a la fricción. En este entendido planteamos, ¿qué tenemos en el punto A? Tenemos una altura, tendremos energía potencial gravitatoria. Masa gravedad, altura del punto A. Energía cinética no tenemos, debido a que nos indican que la velocidad en ese punto, la velocidad inicial más propiamente, es igual a 0. La energía del punto A se quedará ahí. Esto tendrá que ser igual a la energía del punto B. En ese momento vamos a tener velocidad. A medida que el bloque va deslizándose, adquiere velocidad. Tendremos energía cinética. Un medio de la masa por la velocidad en el punto B elevado al cuadrado. Energía potencial gravitatoria ya no tendremos debido a que estamos en la referencia de altura 0. En otras palabras, masa gravedad por 0 es 0 y el término desaparecería. Y aquí consideramos los 20 joules de energía disipada que ya nos indicaron. Bien, vamos sustituyendo los datos con los que contamos. La masa es 1, la gravedad 10 metros segundo al cuadrado, ese es un valor ya conocido. La altura del punto A tendrá que ser 5, contados a partir de la referencia 0. Tendremos que decir 2 metros más 3 metros hasta el punto A, 5 en total. Igual a un medio de la masa 1 por la velocidad en el punto B elevado al cuadrado más 20. Nos quedará una ecuación con una incógnita, la velocidad del punto B. Despejando, tendremos 50 igual a un medio de la velocidad en el punto B al cuadrado más 20. Por transposición de términos, ese 20 puede pasar a restar. 50 menos 20 nos dará 30. Igual a un medio de la velocidad en el punto B elevado al cuadrado. Ese 2 podrá pasar a multiplicar y tendremos 60. 60 será la velocidad en el punto B elevado al cuadrado. Sacamos raíz a ambos lados de la ecuación y tendremos finalmente que la velocidad del punto B es raíz de 60 metros por segundo. Bien, de esta manera hemos obtenido la velocidad que tiene en este punto. ¿Qué podemos hacer ahora? Observamos que nuevamente tenemos una semicircunferencia. Cuando nos encontramos en el punto de mínima energía potencial, estamos describiendo una trayectoria circular, por lo cual podemos analizar la dinámica del movimiento circular que se está dando en esta situación. Para esto podemos plantear un eje de referencia, que en este caso será el eje centrípeto. En cierta bibliografía también suelen denominarle eje radial, puede llamarse también eje normal. Eso no hace ninguna diferencia. En nuestro caso lo vamos a denominar eje centrípeto. ¿Qué fuerzas están actuando? Tendremos el peso del bloque, como siempre, apuntando hacia abajo, haciendo referencia hacia abajo. Lo señalamos. Ahí está, con un color más visible. Masa, gravedad. Por otro lado, tenemos la reacción de la superficie, lo que estamos buscando. Esta es la fuerza normal. Ahí aparecerá la fuerza normal.
Si bien tenemos fuerza de fricción apuntando contraria a nuestro movimiento, no está sobre el eje centrípeto, por lo cual no va a ser necesario analizarla. Nos concentramos en estas dos fuerzas y planteamos por la segunda ley de Newton. La sumatoria de fuerzas sobre el eje centrípeto tendrá que ser la masa por la aceleración centrípeta. ¿Qué fuerzas tendremos? Tendremos la fuerza normal menos el peso igual a la masa por la aceleración centrípeta. Vamos a hacer una sustitución. Esta aceleración es la velocidad tangencial elevado al cuadrado sobre el radio. Despejamos la fuerza normal. Tendremos masa, velocidad elevada al cuadrado sobre el radio, más masa por gravedad. Sustituyendo los valores conocidos, la masa es 1. La velocidad elevado al cuadrado tendríamos raíz de 60 elevado al cuadrado. Eso simplemente va a ser 60. El valor que hemos encontrado hace un momento. Porque ese vector que estaba apuntando hacia la derecha corresponde a la velocidad tangencial del bloque en ese punto. Ahí tendríamos esa velocidad de v. Por eso la utilizo en el análisis de dinámica. Todo esto dividido entre el radio nos dará 2, más el valor de la masa, nuevamente 1, multiplicado por la gravedad, 10. Realizando operaciones, 60 entre 2 será 30, sumado 10. La fuerza normal o módulo de la reacción de la superficie será de 40 unidades Newton. De esta manera concluimos el ejercicio. La respuesta será el inciso E. Así de sencillo era plantear este ejercicio. Claro que, si bien hemos demorado unos minutos, es por el hecho de explicar el problema. Realizar este ejercicio es algo bastante sencillo y resumido, siempre y cuando tengamos los criterios de energía y dinámica del movimiento circular. La respuesta era 40 newtons. Nuevamente les recuerdo que si tuvieran alguna consulta la pueden hacer al chat para que los podamos ayudar. Pasamos a la resolución de una siguiente pregunta de la materia de física. Tenemos un objeto que se encuentra en reposo, se desliza sobre la siguiente superficie mostrada en la gráfica sin fricción. Nos piden encontrar la distancia d que recorre cuando impacta con el suelo. Adicionalmente nos da datos de la gráfica. Altura h mayúscula 25 metros, h minúscula 20 metros. Gravedad, como siempre, 10 metros segundo al cuadrado. Nuevamente, tal como en el anterior ejercicio, podríamos plantear un análisis de energías y plantear puntos. Donde empezamos nuestro movimiento podríamos llamar punto A. Justo en este lugar donde termina esta superficie podemos denominar punto B. A partir de ahí estableceremos un balance de energías sin tomar en cuenta fricción. Esto nos simplifica los cálculos y hace el trabajo mucho más sencillo para nosotros. Tendremos entonces la energía en el punto A será igual a la energía en el punto B. Ahora claro, no podemos olvidar que para poder hacer el análisis de energía tienes que ponerte una referencia de altura cero. Esto para nosotros será el piso. Esa será la referencia donde voy a decir que la altura está representada como 0. En todo caso, decir que el piso es la altura 0 es bastante intuitivo y no nos causa ninguna dificultad. Desde ahí, el objeto originalmente se encontraba en reposo. La velocidad en el punto A era 0 metros por segundo, lo cual nos indica que no teníamos energía cinética, simplemente tenemos altura. Tendremos energía potencial, masa, gravedad por la altura del punto A. Igual. En el punto B, ¿qué vamos a observar? En el momento que el bloque llegue a este punto B, tenemos altura, pero debido
a que se ha encontrado en descenso ha ido ganando velocidad. En el punto B vamos a contar con una cierta velocidad horizontal. Con esa velocidad horizontal saldrá volando. Tendremos energía cinética. Un medio de la masa por la velocidad en el punto B elevado al cuadrado, más masa, gravedad, altura del punto B. No podemos considerar que el punto B todavía se encuentra a una altura del piso. Importante. En este caso, el enunciado no nos daba datos de la masa del objeto, pero observamos que se pueden simplificar. Vamos que esto al final de cuentas es un desarrollo algebraico. Si ustedes sacan factor común m al lado derecho de la ecuación y luego lo pasan a dividir, se va a simplificar. La masa no es un dato que necesitemos para la resolución del ejercicio. Se va. Continuamos. La altura del punto A es h mayúscula, igual a un medio de la velocidad en el punto B al cuadrado más la gravedad por la altura del punto B. Eso es h minúscula, según los datos que nos está dando el enunciado. Vamos a sustituir la gravedad 10, la altura h mayúscula 25, un medio de la velocidad en el punto B, eso aún es desconocido, más el valor de la gravedad 10 por la altura h minúscula 20. De esta manera podemos despejar esa velocidad. Tendremos 250 igual a un medio de la velocidad en b al cuadrado más 200. Por transposición de términos, ese 200 lo puedo pasar al miembro izquierdo de la ecuación. 250 menos 200 simplemente nos va a quedar 50. Igual a un medio de la velocidad en el punto B al cuadrado. El 2 que está dividiendo pasará a multiplicar. Nos quedará 100. 100 igual a esa velocidad en el punto B al cuadrado. Y finalmente le sacamos raíz para eliminar el exponente. Tendremos que la velocidad en ese punto era 10 metros por segundo. Ahora bien, ¿de qué me puede servir esa velocidad? Nos pondremos a pensar qué tipo de trayectoria va a realizar el objeto cuando salga volando de la superficie, porque va a salir volando. Tiene una velocidad horizontal, se le ha terminado el camino, entonces de una u otra forma va a tener que salir volando. En este caso, la trayectoria va a ser semiparabólica. Va a perder velocidad hasta que finalmente caiga en ese punto. Ahí nos interesa encontrar esa distancia horizontal d. Para esto nos referiremos al movimiento parabólico. Para analizar el movimiento parabólico necesitaremos la referencia, es decir, los ejes de coordenadas x y y. Por conveniencia para mi ejercicio, los voy a colocar de esta manera, justo en el lugar donde inicia ese movimiento parabólico. De esta forma voy a tener ejes x y y, sobre los cuales trabajaremos para identificar coordenadas. Bueno, tenemos y y tenemos x. Su origen de coordenadas será este punto que es conocido por todos nosotros. Bien, según este esquema que acabo de realizar, la posición inicial en el eje x y en el eje y tendrá que ser, primero, en el eje x empezamos en la coordenada 0. Sin embargo, en el eje y comenzamos de una altura de 20 metros. No olvidemos que esa altura h que teníamos al inicio sigue acá. Aquí tendremos la coordenada 20 del eje. La posición inicial en y tendrá que ser 20. Posiciones finales. La posición final sobre el eje x será la coordenada d. Esa distancia que estamos buscando corresponderá a la coordenada final horizontal del movimiento. Tendremos d. La posición final sobre el eje y, observemos que llegamos al suelo, estamos al nivel del piso. La coordenada y en ese momento es 0. Estos serán los datos del movimiento parabólico que vamos a utilizar.
Planteamos una ecuación. Escribimos movimiento parabólico y planteamos la primera ecuación. La posición final es la posición inicial más la velocidad inicial en y por el tiempo, más 1/2 del valor de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Sustituyendo los valores conocidos, la posición final es 0. La posición inicial es 20. Por otro lado, la velocidad inicial en el eje Y es también 0. Es un dato que está bastante implícito. Uno tiene que tener el suficiente criterio para deducirlo. La velocidad es completamente horizontal. Ese valor de 10 metros por segundo que hemos calculado es completamente horizontal. No tiene componente vertical. La velocidad inicial en Y será 0. Multiplicado por el tiempo nos dará 0 también. La ecuación quedará como 0 igual a 20 más 1/2 del valor de la gravedad, negativo 10, por el tiempo al cuadrado. 1/2 por menos 10 nos quedará menos 5t cuadrado, que lo puedo llevar al miembro izquierdo de la ecuación. Tendremos 5t cuadrado igual a 20. Vamos haciendo un despeje más directo. El manejo de ecuaciones es algo fundamental para el examen de ingreso. El 5 va a pasar a dividir. 20 entre 5 nos va a dar 4. T cuadrado igual a 4. Sacamos raíz a ambos lados de la ecuación. Podemos concluir fácilmente que el tiempo de movimiento es de 2 segundos. Nuevamente, recordándoles que necesitamos ecuaciones para todas las materias de su examen. Aritmética, geometría, física y química. Sin ecuaciones no vas a poder con los ejercicios. El tiempo es 2 segundos. Planteamos la ecuación del movimiento parabólico para el eje X. Y sustituimos los valores conocidos. La posición inicial sobre el eje X vale 0. La posición final, tal como lo hemos identificado, es d mayúscula, la distancia que estamos buscando. Ahora, esa velocidad en X es la velocidad horizontal que hemos calculado. Recordemos que en el movimiento parabólico esa velocidad horizontal se va a mantener constante. Esos 10 será el dato que tengo que reemplazar. Tendremos d será igual a la velocidad en X, 10. Dato que acabamos de calcular en el anterior punto. Lo vamos a colocar de otro color para que se haga una diferencia. Multiplicado por el tiempo que nos da 2. 10 multiplicado por 2, esa distancia buscada será de 20. Unidades de distancia, metros. De esta manera concluimos otro ejercicio en el cual hemos combinado los conocimientos de energía y cinemática. Más específicamente, movimiento parabólico. La respuesta en el examen era el inciso C. Como podemos ver, observar, no eran preguntas que tengan un concepto muy complicado de plantear. Como les decía al inicio de la transmisión, cinemática, dinámica, trabajo y energía son temas fundamentales para que puedas dar tu examen del área de física. Y más allá de eso, sin estos temas fundamentales no te vas a poder desenvolver en la materia de física universitaria. Es la base para tu primer semestre de universidad. Si tuvieran alguna consulta, les pido que la hagan al chat y se las vamos a resolver. Ahora, continuemos con la materia de química. Vamos a revisar exactamente los temas que nos mencionó Dani, así que los dejo con ella. Muy bien, chicos, vamos a iniciar resolviendo el primer ejercicio del área de química. Este ejercicio pertenece al tema de estequiometría. Es un ejercicio bastante sencillo, una reacción bastante pequeña. No necesitaban utilizar ningún método de igualación, con el método tanteo bastaba. Entonces, antes de leer cualquier ejercicio que tenga una reacción estequiométrica, vamos a igualar la reacción. Esta reacción es muy pequeñita, con un 2 en el aluminio, tenemos 2 y 2. Y fíjense que en el hierro nos faltaría aumentar un 2 más y los oxígenos ya están igualados, ¿no? Ya tenemos nuestra reacción igualada. Ahora sí podemos pasar a ver el enunciado. ¿Qué datos nos da para poder resolver este ejercicio? Dice, determina cuántos kilogramos de hierro, nos vamos a ir anotando los datos, kilogramos es lo que tengo que hallar, se pueden preparar al combinar 320 kilogramos de mi primer reactivo, 320 kilogramos, con 120 kilogramos de aluminio. Listo.
Es un ejercicio, si ustedes observan, bastante sencillo. ¿Qué me está indicando al darme dos datos de mis dos reactivos? Me está indicando que yo tengo que ver cuál de ellos voy a utilizar para llegar a la respuesta, haciendo uso de una definición de un reactivo limitante y de un reactivo en exceso. Ojo, el reactivo limitante, por si acaso, no va a ser 120, trabajo con este y listo. No. Para hallar el reactivo limitante tengo que llegar a partir de mis dos datos hasta mi producto y ver cuál de ellos es el menor. El que me salga menor número, ese va a ser mi reactivo limitante y con ese dato voy a llegar yo a la respuesta. Entonces vamos a aplicar todo lo que les acabo de decir. Voy a trabajar con mi primer reactivo. Tengo 320 kilogramos. Van a hacer uso de su tabla periódica. Van a hallar la masa molecular, del hierro es 56 por 2 y del oxígeno va a ser 16 por 3. La suma total me va a dar 160 kilogramos. La relación va a ser en un kilomol, porque estamos trabajando en kilogramos. Listo. Segunda relación. Vamos a pasar a hacer una relación mol a mol. Tengo cada un mol, yo voy a producir 2 mol de hierro. Con que llegue hasta acá es suficiente para saber cuál va a ser mi reactivo limitante. Podemos ir simplificando, un 0 se puede ir con un 0, puedo sacar mitad 1, mitad de 16, 8. Acá puedo sacar octava, lo vamos a hacer con otro color. Aquí 1 y de 32, 4. Dándome 4 kilomol, vamos a corregir esto, es kilomol de hierro, aquí me falta, ¿no? Kilomol. Es 2 kilomol. Ahora sí, ya lo tenemos ahí, mi primer dato. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con el aluminio, lo mismo. Vamos a hacerlo de otro color. Voy a trabajar con 120 kilogramos de aluminio. También de la tabla periódica van a sacar la masa molecular del aluminio, que es de 27 kilogramos de aluminio en un kilomol de aluminio. Hacemos una relación mol a mol. Fíjense que ahora es de 2 a 2. Es decir, cada 2 kilomol de aluminio, yo voy a producir 2 kilomol de hierro. Listo. También simplificamos. 2 con 2 se puede ir. Podemos sacar tercera 9. Tercera de 120, 40. Me va a quedar 40 entre 9. Si ustedes dividen esto, les va a salir 4,4 y con varios decimales más. Unidad kilomol de hierro. Bien, ya hemos llegado a nuestros datos para diferenciar cuál va a ser mi reactivo limitante y cuál va a ser mi reactivo en exceso. En toda reacción va a haber uno de los reactivos que se va a consumir primero en toda la reacción estequiométrica. Es por eso que se lo denomina reactivo limitante. Va a hacer que la reacción finalice, que la reacción pare, y ese va a ser el número menor, como les había indicado al inicio. Tengo 4 y 4,4. Obviamente el menor va a ser 4 kilomol de hierro, pero no me pide kilomol, me dice vas a hallar kilogramos, se los he anotado también en la reacción. Me falta hacer una conversión más para llegar al resultado. También van a utilizar su tabla periódica y me va a quedar en un kilomol de hierro. Su masa molecular, ya les indiqué, son 56 kilogramos de hierro. Listo. Kilomol con kilomol se va y me va a quedar 4 por 56, 224 kilogramos de hierro. Llegando así como respuesta al inciso B. Fíjense, un ejercicio bastante sencillo, no estaba nada complicado, solamente estamos aplicando
todo lo que hemos aprendido en el tema de estequiometría, ¿no? Prácticamente cálculos estequiométricos. Prácticamente yo prefiero manejarlo directo en kilogramos y directo en kilomol. ¿Pueden convertirlo a gramos y a moles? Sí, pero ¿qué va a pasar? Cuando conviertan a gramos van a tener 1000 en la parte inferior y cuando conviertan a kilomol van a tener también 1000 y los temas de unidades de 1000 con 1000 se va a ir. Les va a aumentar una conversión más prácticamente innecesaria que al final va a terminar simplificándose. Lo escucharon, gramo mol es lo mismo que kilogramo kilomol. Sí, es exactamente lo mismo. Si conoces prefijos del sistema internacional, notarás que entre las K se pueden tachar y es prácticamente lo mismo. Sigan el consejo de Dani. Gracias, Miguel. Vamos a pasar entonces al segundo ejercicio. Bien, el segundo ejercicio, como ustedes están observando en sus pantallas, es un ejercicio de densidad. Es un ejercicio muy parecido que ya ha entrado el año 2018-19. Pero han cambiado los datos, ¿no? En ese ejercicio de examen pasado, que era del 2019, nos hablaba todo el tiempo de etanol. Acá simplemente han cambiado, ya no han colocado etanol, han colocado alcohol y la otra densidad que les han dado es de aceite. Pero el procedimiento era prácticamente el mismo, era exactamente igual. Vamos a iniciar dando lectura al ejercicio y vamos a ir tomando nuestros datos para ver qué tengo y a dónde tengo que llegar. ¿Qué dice? La gravedad específica del alcohol orgánico, ya nos está dando un dato, vamos a anotarnos la densidad prácticamente, que es la gravedad específica. Este es del alcohol, es de 0,75, ustedes ya saben las unidades, y la densidad del alcohol es conocida, ¿no? Debe ser un dato que nosotros también conozcamos, pero no los está dando el ejercicio. ¿Qué más? ¿Qué volumen en ml de alcohol? Volumen de alcohol. Eso es lo que tengo que encontrar y me da la unidad en ml. Tendrá la misma masa, ojo aquí, tendrá la misma masa. ¿Qué me está indicando? ¿En qué punto? ¿Cuál va a ser el volumen? Cuando la masa del etanol y la masa del aceite sean iguales. Y me empieza a dar los datos del aceite. Voy a tener un volumen de aceite de 100 ml, cuya densidad del aceite es de 1,5 gramo ml. Vamos a hacer un paréntesis acá si quieren. Nos está dando una igualdad. Me está pidiendo el volumen de alcohol cuando sus masas del alcohol y del aceite van a ser iguales. Nos vamos a anotar eso. Me está indicando que la masa del alcohol va a ser igual a la masa del aceite. Es un ejercicio donde yo voy a aplicar la fórmula de densidad. Densidad masa volumen, densidad masa volumen. Y posteriormente voy a hacer una igualación con esas fórmulas, tanto para el alcohol como para el aceite. Entonces, iniciamos con el alcohol. Yo tengo la densidad de alcohol es igual a la masa del alcohol, todo sobre el volumen del alcohol. ¿Qué tengo? La densidad del alcohol me está dando de dato. La masa no tengo y el volumen tampoco tengo. ¿Puedo resolverlo de esta manera? No. Es por eso que les dije que tenemos que utilizar esta igualación. La masa del alcohol va a ser la misma que la masa del aceite. Ahora voy a anotar la fórmula para el aceite y se van a dar cuenta que al realizar la igualación ya vamos a poder resolver el ejercicio. Para la densidad del aceite yo voy a tener la masa del aceite todo sobre el volumen del aceite. ¿Qué tengo aquí? La densidad de aceite sí me da de dato. La masa de aceite no me está dando de dato, pero el volumen de aceite sí tengo. Yo sé que las masas van a ser iguales, porque si nuevamente leen la pregunta, dice ¿qué volumen en ml de alcohol tendrá la misma masa? Hay que dar un poco de lectura, de comprensión a esa parte. Listo, prácticamente ya está resuelto. Voy a despejar masas y voy a hacer una igualación. La masa del alcohol
va a ser igual a la densidad del alcohol por el volumen del alcohol. Vamos a hacer exactamente lo mismo para la densidad del aceite. La masa del aceite va a ser la densidad del aceite por el volumen del aceite. Realizamos esta igualación donde las masas van a ser iguales y me va a quedar una ecuación donde yo voy a tener una sola incógnita. Voy a tener que la densidad del alcohol por el volumen del alcohol es igual a la densidad del aceite por el volumen del aceite. ¿Esto ya lo puedo resolver? Sí. Fíjense, la densidad del alcohol tengo. El volumen del alcohol no tengo. La densidad de aceite tengo. Y el volumen de aceite también me está dando. ¿Qué tengo que hacer? Despejar el volumen, reemplazar y obtener el resultado. Voy a tener que el volumen del alcohol va a ser igual a la densidad del aceite por el volumen del aceite, todo entre la densidad del alcohol. Reemplazamos. La densidad del alcohol me está indicando acá. Denme un segundito, por favor. ¿Estamos bien? Sí. La densidad del aceite entonces es de 1,5. Ojo que solo estoy reemplazando todo lo que ya tengo. Tengo 1,5 gramo ml por el volumen del aceite, que son 100 ml, todo sobre la densidad del alcohol, que era 0,75 gramo ml. Si ustedes dividen 1,5 entre 0,75, les va a quedar 2 por 100, dándoles un total de 200 ml. Y obtenemos como respuesta al inciso C. Fíjense, una fórmula bastante pequeña con una igualación y obtenemos el resultado. Muchas gracias, Dani. Acá podemos observar otra pregunta del tema de densidad. Y seguramente lo que les ha mareado a los estudiantes es escuchar gravedad específica, ¿no? O leer gravedad específica más propiamente. Prácticamente se está refiriendo a lo mismo, simplemente está utilizando una definición o un concepto diferente, pero en realidad estamos hablando de lo mismo. Por eso les decía, la teoría siempre se va a complementar con la práctica. Si sabes teoría, vas a hacer un ejercicio. Pero si sabes teoría y no practicas un ejercicio, obviamente no vas a hacer. Por más que sepas más teoría y nunca has hecho un ejercicio, tampoco lo vas a resolver. Entonces, teoría y práctica van de la mano. Aprendan bastante teoría para luego practicar y practicar todo el tiempo y así puedan resolver todos los ejercicios de su examen. Exactamente. Entonces, ya saben, no solamente es densidad. Si tienen dudas, vayan a aprender de densidad relativa y de gravedad específica. Por otro lado, en esta última parte de la resolución, tranquilamente lo podían haber convertido a fracciones. 3 medios es 1.5, 0,75 es 3 cuartos. Aplicas fracción compuesta y te queda 2 por 100, 200. Hay muchas maneras de llegar a los mismos resultados, ¿no? Claro, hay muchos caminos, incluso podían haber multiplicado extremos por extremos, medios con medios, etcétera. Como no tenía mucho espacio, directamente lo he dividido entre 5 para no irme a la otra hoja, pero prácticamente es lo mismo, ¿no? Hay muchos caminos, pero si los resuelven bien, van a llegar al mismo resultado. Bueno, chicos, ya lo oyeron. Tienen que leer conceptos básicos. Por otro lado, hay, como dice, puntos bastante coherentes, porque tenemos una densidad de alcohol de 0,75. ¿Es coherente? ¿Alguna vez se han preguntado por qué el alcohol puede flotar en el agua o el aceite flota en el agua? Densidades, ¿no? Claro, no es magia, ¿no? ¿Por qué el agua y el aceite nunca se unen? Es también por la diferencia de densidades, ¿no? Si tú me pones 1,75 de densidad del alcohol, está mal, tiene que ser menos que 1 y eso te está dando de dato. Bueno, en resumen, tienes que aprender teoría y poder entenderte con esa teoría. De hecho, es lo que seguramente vas a aplicar en muchos momentos a lo largo de tu carrera y tu futura vida profesional. Seguramente. Bueno, continuemos con la resolución de las preguntas.
Nuevamente les recuerdo, cualquier duda que quieran comunicar por el chat, cualquier pregunta que quieran hacernos, realícenla. Hace un momento estábamos revisando en el chat que me preguntaban de un ángulo de 45 grados en la materia de física, específicamente en esta pregunta. Se las vuelvo a mostrar. Teníamos 45 grados acá y me preguntaban, ¿ese dato no era necesario para el esquema de resolución que hemos utilizado? No. Claro que no crean que esto que están viendo en pantalla es la única manera de hacer. Podríamos tratar de manejarlo con un tema de cinemática desde un punto de vista más vectorial. Y ahí sería necesario los 45 grados. Pero, ¿para qué complicarse, como se dice? El camino de las energías es bastante práctico y mucho más sencillo de ejecutar en comparación a otros que podrían obtener el mismo resultado, pero haciendo mucha más resolución. Bueno, continuemos. Tenemos otro problema del examen 1 2021 de la materia de física y podemos observar una gráfica que incluso muchos piensan se ve rara. Tenemos un bloque de 1 kilogramo que comprime 50 centímetros a un resorte cuya constante elástica es de 2000 newtons metro. Si se suelta el bloque, ¿con qué rapidez llegará a la parte más baja? El segmento AB es igual a 20 metros. Y por otro lado, el bloque no está unido al resorte. Ahora, hay que ser creativo, como se dice, hay que plantear, ¿y cómo debería ser este movimiento? Seguramente tendremos que este bloque se va a soltar. Si va a ser soltado, se empezará a mover a la derecha. ¿Y qué va a suceder? Aquí podríamos tratar dos alternativas posibles. Lo que muchos seguramente han tropezado al hacer este ejercicio. Dicen, viene el bloque por acá y cae. El otro camino sería que el bloque tenga velocidad y haga una trayectoria más o menos así. Independientemente de qué trayectoria realice, si es la primera o la segunda, utilizar el método de energías, que nuevamente lo vamos a aplicar, tendría que resolverlo de igual manera. De todas maneras, a lógica, si el bloque no tiene fricción, está ganando velocidad. Si está ganando velocidad, su trayectoria será un poco más alejada. Independientemente de eso, es el criterio que ustedes tienen que tener para imaginarse la situación en el momento. ¿Cómo lo vamos a plantear? Vamos a observar que es un problema muy sencillo si aplicas bien el método de energía. La confusión de muchos. Supongan que aquí yo voy a tener un punto, lo voy a nombrar número 1, para no confundirme con las letras A y B que tengo por acá, que a este punto le denomine número 1. Si nosotros sabemos que el bloque va a caer, va a llegar a la parte más baja que será acá, supongamos que tenemos un punto número 2. La confusión de muchos en este tipo de problemas es decir, la trayectoria es rara. Seguramente aquí primero formará una línea recta porque está desplazándose de manera horizontal y aquí hará un movimiento más o menos así. No puedo utilizar la energía porque la trayectoria es extraña. Esa es la confusión que muchos tienen, pero no. Como ya hemos repetido en anteriores transmisiones, en las anteriores clases que hemos visto, la energía no depende de la trayectoria, no es una función de trayectoria. Seguramente en la universidad ustedes aprenderán bastante más de esto, pero ya te lo adelanto. La energía no depende del camino que has seguido. La energía al principio tendrá que ser la energía al final. Y ese es lo que nosotros denominamos conservación. Claro, puede haber un caso en que tengamos fricción, pero aquí no nos mencionan fricción. No la consideremos. Según esta lógica que les estoy planteando, la energía en el punto 1, lo vamos a tratar de esa manera, tendría que ser igual a la energía en el punto 2. Aquí no aumentes fricción por distancia, no aumentes nada de eso porque no te mencionan fricción. Si no te mencionan fricción o rozamiento, bueno, no te compliques, déjalo así. Bueno, omitimos esto y dejamos energía en 1, será la energía en 2. Por otro lado, tienes que pensar en la referencia. ¿Dónde debe estar la referencia de altura 0 para que puedas trabajar el ejercicio? Nosotros la vamos a colocar en el piso, te lo estoy mostrando ahí. ¿Para qué la vamos a poner en el piso? Para tener la altura 0 justamente en el piso y tener la altura contada o considerada desde este lugar hasta arriba.
Ok, entonces en ese lugar consideramos altura 0. Por otro lado, el enunciado nos menciona que el segmento AB, escrito de esta manera, es 20 metros. ¿Qué quiere decir? Que esa distancia entre A y B, esa altura de la superficie es de 20 metros. Ahí ya tenemos una referencia. Vamos planteando en este sentido. Teníamos que se suelta el bloque. ¿Qué quiere decir esto? Que originalmente ese bloque estaba en reposo. La velocidad en el punto 1 es 0. Nuevamente repito, ¿por qué creen que les está diciendo se suelta? El bloque estaba en reposo, va a ser lanzado desde ahí. Su velocidad es 0 y si es 0 no tiene energía cinética. Pero tenemos un resorte y más allá de eso un resorte que está siendo comprimido. Esto directamente genera energía potencial elástica. Consideramos entonces en el punto 1 un medio de la constante del resorte por su deformación elevada al cuadrado. Más tenemos energía potencial gravitatoria porque estamos a una altura de 20 metros sobre el suelo. Es bastante evidente. Entonces diremos masa, gravedad, altura del punto 1. Estas serán las energías en la primera parte. Punto número 1. Igual, energía en el punto 2. ¿Qué va a suceder acá? Vamos a estar casi a una referencia 0, porque vamos a llegar a la parte más baja. Esa parte más baja no tiene altura, no tendremos energía potencial gravitatoria. No hay MGH en el punto 2. Por otro lado, ya no tenemos resorte, no tendríamos que tener energía potencial elástica. No hay, pero nos está mencionando que ese bloque llega con rapidez a la parte más baja. En otras palabras te está diciendo, ¿cuál es la velocidad en el punto 2? ¿Cuál es la velocidad que va a tener ahí? Entonces, si tenemos velocidad, tendremos energía cinética, un medio de la masa por la velocidad en 2 elevado al cuadrado. Y aquí muchos dicen, y es algo bastante frecuente, pero me está pidiendo rapidez, no me está pidiendo velocidad. Sí, pero recordad lo siguiente, la rapidez no es más que el módulo del vector velocidad. Entonces, este valor que calcularíamos como V2 corresponde a la rapidez, es decir, el módulo de la velocidad. Nuevamente haciendo énfasis en es teoría. Si sabes la teoría, puedes enfrentarte a los ejercicios. Sabes que la velocidad es un vector, que la rapidez es un escalar, pero que uno es el módulo de otro. Tienes que saber para este tipo de problemas. Bueno, vamos a sustituir los datos. Tenemos una masa de 1 kilogramo y un resorte comprimido 50 centímetros. No podemos utilizar esos 50 centímetros. Acostumbramos a utilizar metros. Podemos hacer una conversión acá y tomar en cuenta que 50 centímetros es medio metro prácticamente. Aplicar el factor 1 metro 100 centímetros. Eso es gusto de cada uno y la práctica que tenga cada uno. En todo caso, 50 centímetros no es más que medio metro. Sustituyendo estos valores tendremos un medio de la constante K del resorte. Observamos que K está en newtons por metro. En este sentido está en las unidades que necesitamos. Un medio por 2000. Multiplicado por la deformación del resorte. Tendremos un medio metro. Lo acabamos de convertir. Elevado al cuadrado. Más la masa, que vale 1. Multiplicado por el valor de la gravedad. La gravedad es un conocido para nosotros en los exámenes. 10 metros segundo al cuadrado. La altura del punto 1, 20 metros. Esto tendrá que ser igual a un medio multiplicado por la masa, que es 1, por la velocidad en el punto 2 elevada al cuadrado. ¿Listo? Como pueden observar, lo único que necesitamos hacer es calcular B sub 2. De esa manera terminaríamos el ejercicio. Realizando operaciones aritméticas tendremos 2000 sobre 2 en este lugar, esto nos va a dar 1000. 1000 multiplicado por un medio elevado al cuadrado. Esto tendrá que ser un cuarto. Más 1 multiplicado por 10 multiplicado por 20, eso nos va a dar 200.
A este otro lado tendremos simplemente 1/2 de la velocidad 2 elevada al cuadrado. 1000 sobre 4, ya sea que tú realices la división o saques mitades, te va a quedar 250. Entonces, de acá nos quedará 250. A eso le tenemos que sumar 200. Igual a 1/2 de la velocidad en el punto 2 al cuadrado. 250 más 200 nos dará 450, igual a 1/2 de la velocidad en el punto 2 al cuadrado. Ese 2 que se encuentra dividiendo puede pasar a multiplicar. Lo vamos a hacer de manera directa por acá. ¿Cuánto es 450 por 2? Es 900. Aritmética elemental. Velocidad en el punto 2 elevado al cuadrado. Para cancelar ese exponente tendremos que calcular raíz a ambos lados de la ecuación, donde simplificaremos la raíz con el exponente y la raíz de 900 es simplemente 30. No se olviden, 30 por 30 da 900. B2. Concluimos el ejercicio afirmando que esa velocidad o rapidez es directamente 30 metros por segundo. Este es el valor con el cual este bloque de 1 kilogramo llega a la parte más baja. No teníamos que hacer nada más. La respuesta era el inciso D. Así de simple y así de sencillo, siempre y cuando tengas el criterio de utilizar energías. Si no utilizas energías, seguramente vas a calcular una velocidad por acá, en el punto donde te estoy indicando. Tal vez trates de hacer un ejercicio de movimiento parabólico, pero eso te va a complicar, te va a hacer perder más tiempo y va a hacer que el ejercicio sea bastante más largo en su desarrollo, cosa que no te conviene si tienes un tiempo limitado al dar tu examen. Ahí tendríamos la resolución, 30 metros por segundo. Nuevamente les recuerdo, cualquier pregunta que quieran realizar, la pueden hacer. Bien, continuamos con una pregunta más de la materia de física del examen 1-2021. Ahí tenemos la figura, se las estoy mostrando en pantalla, y nos pide determinar la velocidad angular de un péndulo cónico. La longitud de la cuerda es de 12 metros y el ángulo que forma la cuerda con la vertical es de 60 grados. Adicionalmente nos proporcionan un gráfico. Una observación que estaba viendo es que te mencionan que la longitud de la cuerda es 12 metros. Sin embargo, en la gráfica te colocan L igual 12.5 metros. Seguramente esto es simplemente un error de redacción cuando han planteado la pregunta para este examen. Sencillamente un error de typeo, como le suelen llamar. La longitud es 12. No nos complicamos y utilizamos el valor de 12. Esta observación me la han hecho notar varios estudiantes que les ha tocado esta pregunta en su examen. ¿Utilizo el 12 o utilizo el 12.5? En este caso era el 12. Vamos a aplicar ese dato y veremos cómo lo podemos analizar. Vista nuestra gráfica donde tenemos un péndulo. Primer detalle, ese péndulo realiza un movimiento circular sobre un plano horizontal. Ustedes pueden hacer esto, agarren un cablecito, cualquier cuerda que tengan, coloquen una piedrita y háganla girar. Van a observar que se está describiendo un círculo horizontal. Tenemos aquí este objeto, le podríamos llamar masa M, pelotita, lo que tú quieras. Sobre este objeto vamos a analizar las fuerzas que están actuando. Para esto tendremos que tomar en cuenta dinámica del movimiento circular nuevamente. La dinámica del movimiento circular te dice utiliza un eje centrípeto o eje normal, que siempre va a apuntar al centro del círculo. Bueno, respetaremos esa definición, ¿no? Ahí vamos a tener un eje apuntando al centro del círculo. Esto será el eje centrípeto. Listo. Por otro lado, tenemos un eje perpendicular al círculo.
Este lo vamos a representar acá. Y nosotros conocemos ese eje porque lo utilizamos bastante en la resolución de ejercicios. Es el eje Y. Lo interpretamos como el eje Y sobre el cual se va a representar el peso de ese objeto que forma el péndulo. Bien, ya tenemos la referencia. Un eje centrípeto normal o radial, el nombre que quieran utilizar, no hay problema. Y tenemos el eje Y. Ahora bien, tendremos fuerzas. ¿Qué fuerzas vamos a tener? Tenemos una cuerda. Automáticamente el hecho de que haya una cuerda hace que haya tensión. Acá representaremos la tensión. Aquí está. Por otro lado, todo cuerpo, a no ser que esté en el espacio abierto, tiene que tener masa por la interacción de la gravedad. Aquí tendremos una masa que vamos a colocar mg. Masa, gravedad. Por otro lado, conceptos elementales de trigonometría. Ese ángulo θ de 60 grados que nos está indicando se replica dentro de mi esquema. Más específicamente estará acá. Ahí tendremos ese ángulo. Nuevamente les recuerdo, es importante saber trigonometría. Además que mediante trigonometría vamos a realizar la descomposición de esa tensión porque esta tensión no está en ninguno de los ejes, está en medio de los dos. Tendremos que realizar su descomposición. Vamos a tener acá un vector apuntando en este sentido y tendremos otro vector en sentido hacia arriba. Si ustedes recuerdan un poco de trigonometría elemental, nuevamente, no es más que trabajar con funciones seno y coseno. Y en física ya tenemos pautas bastante definidas. El que está al lado del ángulo viene a ser coseno, el otro viene a ser seno. Esto ya es un resumen de la trigonometría. Aplica directamente esto para no perder tiempo. ¿Quién está al lado del ángulo? Evidentemente es este. Ese tendrá que ser coseno. Entonces le asignamos acá t coseno del ángulo. El otro tendrá que ser, por obvios motivos, t seno del ángulo. ¿Y bien? Esas son las fuerzas actuando sobre este movimiento, del cual nos interesa calcular su velocidad angular. Empezamos a hacer sumatorias de acuerdo a la segunda ley de Newton. La sumatoria de fuerzas sobre el eje vertical tendrá que ser igual a la masa por la aceleración vertical. Sin embargo, no tenemos movimiento vertical. El círculo que describe el péndulo es horizontal. No hay movimiento hacia arriba o hacia abajo. Esta aceleración vale 0. Masa por aceleración 0 es 0 nomás. Las fuerzas apuntando hacia arriba, t coseno del ángulo, apuntando hacia abajo, negativo, el peso igual a 0. Podríamos hacer un pequeño despeje acá, que tal vez podamos utilizar más adelante. La tensión será igual a la masa por la gravedad dividida entre el coseno del ángulo. Simplemente estoy despejando la tensión en esta expresión que hemos obtenido. El peso mg de estar restando pasará a sumar, el coseno del ángulo que está multiplicando pasará a dividir. Listo. Aplicamos la segunda ley de Newton para el eje centrípeto. Suma de fuerzas sobre ese eje será la masa por la aceleración centrípeta. En este caso, la única fuerza sobre ese eje en el mismo sentido que el eje es tensión seno del ángulo con signo positivo, igual a la masa por la aceleración centrípeta. Recordemos, esta aceleración centrípeta tiene dos relaciones que las vamos a anotar por acá arriba. Podría ser la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio o puede ser la velocidad angular al cuadrado multiplicada por el radio. Tú puedes escoger cualquiera de las dos, pero en este caso te piden la velocidad angular. La velocidad angular es omega, este símbolo de acá. No nos queda otra opción que utilizar esa relación para simplificarnos el trabajo. Entonces, tendremos igual a la masa multiplicada por la velocidad angular al cuadrado por el radio.
Bien, hagamos una sustitución. Esto es prácticamente un sistema de ecuaciones. Esta tensión la puedes sustituir acá. ¿Qué vamos a tener? Masa, gravedad, coseno del ángulo, por el seno del ángulo, va a ser la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio. Si bien no tenemos dato de masa, observamos nuevamente que si pasas una de ellas a dividir, se va a simplificar. Pero, por otro lado, no tenemos el radio. Vamos a volver a escribir la expresión. Listo, ahí la tenemos. No tenemos el radio. ¿De dónde podemos sacar el radio? Si observamos atentamente la gráfica, ¿para qué nos dan la longitud de la cuerda? En este momento que te estoy representando con el puntero de color rojo, tenemos un triángulo formado ahí, del cual conocemos el ángulo, es 60 grados. Conocemos la hipotenusa, es 12. Y este otro cateto, el que está abajo, tiene que ser el radio del círculo. Por eso es una circunferencia, porque el radio es constante. Esta dimensión de acá será el radio. Si dibujamos este esquema para tenerlo más claro, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener acá 12. Vamos a tener acá el valor del radio. Y aquí el ángulo θ. Aplicando función seno, el seno del ángulo deberá ser el cateto opuesto R sobre la hipotenusa 12. Despejando ese radio voy a tener 12 seno de 60. Bueno, seno del ángulo lo vamos a dejar por ahí y al final lo resolveremos. Es evidente que el ángulo vale 60. Vamos a sustituir este radio en la anterior ecuación que hemos obtenido. Ahí. ¿Qué nos va a quedar? Vamos a tener gravedad sobre... Vamos a indicar esa sustitución para que quede más claro para todos los que nos están observando. Ahora sí. Gravedad, coseno del ángulo, seno del ángulo, igual a la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. Radio que acabamos de obtener, 12 seno del ángulo. Ahora sí, nuevamente podemos hacer una simplificación directa, seno con seno. Uno está multiplicando, pasa a dividir y se cancelará. ¿Qué nos va a quedar? Gravedad 10 sobre coseno de 60 igual a la velocidad angular al cuadrado multiplicada por 12. Lo único que nos queda hacer es despejar ese valor de omega y termina el ejercicio. Recordemos, coseno de 60 tiene un valor de 1/2. Directamente lo voy a colocar acá. Voy a borrar esto, coseno de 60, 1/2. Si aplicamos fracción compuesta 10 sobre 1/2, nos va a dar claramente 20. 20 omega al cuadrado multiplicado por 12. Ese 12 tendrá que transponerse y pasar a dividir. Igual omega al cuadrado. Podemos simplificar la fracción, sacar mitad, 10. Mitad de 12 será 6. Nuevamente podemos sacar mitades, vamos a tener 5. Mitad de 6 nos va a dar 3. ¿Qué obtenemos acá entonces? Voy a continuar por este lugar. Ahora sí. Y tendremos 5 tercios igual a omega elevado al cuadrado. Para cancelar sacamos raíz. Raíz de 5 tercios, raíz de omega al cuadrado. Esto con esto se simplificará. Y directamente la respuesta, porque esa raíz que nos ha quedado no se puede simplificar. Tendremos raíz de 5 tercios unidades. Hay que recordar la unidad de la velocidad angular, radianes por segundo. Listo, de esta manera concluimos otro ejercicio más de la materia de física. La respuesta sería el inciso E. Raíz de 5 sobre 3.
De esa manera quedas resuelto. Puede parecer complicado, tengo un péndulo que está girando, ¿qué hago para analizarlo? Dinámica del movimiento circular, por eso tienes un círculo, ya te da la referencia. Y esa longitud de la cuerda justamente te le está dando para que calcules el radio. Bueno, de esta manera hemos observado y resuelto ejercicios de física. Nuevamente, síntesis de todo esto. Necesitas saber dinámica. Necesitas manejar movimiento circular. Por otro lado, hemos estado viendo que la parte de energía ha entrado bastante a este examen 1 2021. A tomar en cuenta estos detalles de la materia, por favor. Continuemos con la resolución de preguntas del área de química. Nuevamente los dejo con Dani para que les pueda ayudar. Vamos a ir con los últimos 2 ejercicios del área de química, chicos. Este es un ejercicio del tema de gases. El tema de gases ha estado presente en todos los simulacros según he ido viendo los ejercicios de su examen. Este es uno de ellos, está bastante sencillo también. Vamos a aplicar una fórmula. Prácticamente el problema más común en química son el de unidades. Después es aplicar una que otra fórmula perteneciente al tema. Vamos a iniciar tomando los datos. ¿Qué dice? Una inspiración promedio de aire tiene un volumen de 300 ml. Entonces, volumen 300 ml. A una presión de 624 torricelli. Y a una temperatura ambiente de 27 grados centígrados. Calcular la masa de aire que ingresa a los pulmones. Necesito calcular una masa de aire. Esa es mi incógnita. Ojo, después de 10 inspiraciones, si dan una buena lectura al ejercicio, el dato principal que yo voy a hallar es para una inspiración, para solo una. Su ejercicio les está preguntando qué hay en esa masa, pero después de 10 inspiraciones. Entonces, masa de aire después de 10 inspiraciones. Considere la masa molar de aire. Les está dando ya un dato que ustedes podrían sacar de su tabla periódica. Se los da aquí. La masa molecular o molar de aire es de 29 gramos mol. Listo. Ya tengo todos los datos. ¿Qué fórmula vamos a aplicar? Vamos a aplicar la fórmula más conocida, tal vez la han visto como pavo ratón, o la fórmula de ecuación de estado. PV es igual a nRT. ¿Qué tengo? ¿Tengo la presión? Sí. ¿El volumen? También. ¿Moles? No tengo moles. R no me da el ejercicio, pero R es una constante que yo conozco, es un factor, entonces lo vamos a anotar en este momento. Y temperatura también tengo. No se tienen que olvidar que el valor de R va a depender de su presión. Si su presión está en atmósferas, el valor va a ser de 0,082 atmósfera litro mol Kelvin, pero en este caso está en torricelli. Entonces, el valor de R va a ser igual a 62,4 torricelli por litro mol por Kelvin. Otro dato interesante. Fíjense las unidades de este valor de R. Mi volumen, para que yo aplique esta fórmula, me dice tiene que estar en litros, no tiene que estar en ml. Mi temperatura tiene que estar en Kelvin, no tiene que estar en grados centígrados. Entonces vamos a utilizar esos factores. Vamos a convertir. Hay 1000 ml en 1 litro. ml con ml se va, 2 ceros con 2 ceros se va. Voy a manejar decimales porque al final se va a reducir estos términos al multiplicar y me va a quedar 0,3 litros. Si gustan también pueden manejarlo 3 sobre 10, les va a dar lo mismo. Y a Kelvin, espero que lo sepan de memoria, simplemente hay que sumarle 273 y me va a dar un total de 300 Kelvin.
¿Ya tengo todo en las unidades deseadas? Sí. Una fórmula que también voy a aplicar es la fórmula de N. O si gustan pueden convertir también. El número de moles va a ser la masa sobre la masa molecular. Tengo dos fórmulas para hallar el ejercicio. Entonces solo tengo que reemplazar. Vamos a despejar número de moles. Número de moles va a ser igual a la presión, el volumen por R por T. Vamos a pasar a la siguiente página. Aquí no me va a entrar. Vamos a ir a reemplazar aquí. El número de moles ya despejado era la presión por el volumen sobre R por T. Vamos a ir reemplazando todo lo que tengo. La presión me indicaba que era de 624 torricelli por mi volumen que era de 300 ml, ojo, en litros, 0,3 litros. Todo sobre mi valor de R, 62,4 torricelli por litro sobre mol por Kelvin. Por la temperatura acabamos de convertir, no tiene que estar en centígrado, tiene que estar en Kelvin, 300 Kelvin. Simplificamos unidades, torricelli con torricelli, litro con litro, Kelvin con Kelvin y me va a quedar en mol. Puedo ir simplificando, 62,4 puedo sacar al 624, me va a quedar 1, me va a quedar 10. 10 por 0.3 me va a dar un total de 3. Me va a quedar 3 entre 300. Puedo seguir simplificando, sí, 1, 100, me va a quedar 1 sobre 100 mol. Estos son los números de moles, pero el ejercicio no me pide moles, me está pidiendo masa, es decir, gramos. Pueden aplicar la fórmula nuevamente que se los he anotado al inicio, pueden convertirlo. Factor de conversión, los dos les va a dar igual. Moles era la masa sobre la masa molecular. Moles acabo de hallar. La masa no tengo. Masa molecular sí tengo. ¿Se acuerdan? Me dice acá que era de 29. Un dato que podrían sacar de tabla, el ejercicio ya les está dando. Solo tengo que reemplazar. Voy a tener que la masa va a ser igual al número de moles por la masa molecular que está dividiendo, va a subir a multiplicar, es decir, 1 sobre 100 mol por la masa molecular que era 29 gramo mol. Vamos a simplificar las unidades, mol con mol se va a ir y me va a quedar que la masa va a ser igual 29 entre 100, 0,29 gramos. Esta es la respuesta. Muchos han marcado esta respuesta. Y fíjense que esta respuesta está en los incisos. Está aquí, 0,29. Pero esa no es la respuesta. Como les dije, todo lo que hemos hallado es para una sola inspiración, para unita. Y te está diciendo, ahora tú calcula para 10. Lo único que tienen que hacer para hallar la masa para 10 inspiraciones, vamos a multiplicar la masa que hemos hallado, 0,29 gramos, por las 10 inspiraciones. Y la masa me va a dar un total de 2,9 gramos. Y este sí es el resultado. Este era el inciso que ustedes deberían haber hallado, que según este ejemplo era el inciso B. Ya saben que estas respuestas, como está en un formulario, se van moviendo todo el tiempo, ¿verdad? Pero la respuesta no tiene que cambiar siempre y cuando lo resuelvan bien. Entonces, consejo, lean bien. La clave de los ejercicios de química está en la lectura que ustedes den al ejercicio. Simplemente dando una buena lectura van a poder resolver el ejercicio con mucha facilidad. Entonces, el tema de gases nuevamente está presente en sus exámenes. Vamos a pasar al segundo y último ejercicio del área de química.
Este ejercicio, que es el último que vamos a resolver, es también de estequiometría. Como les dije, estequiometría ha estado muy presente en todos los exámenes de ingreso que ustedes han dado, desde años súper pasados hasta la actualidad. Es un tema que sigue entrando, ¿no? Vemos una reacción estequiométrica. Lo primero que tienen que hacer, ya saben, es igualar la reacción. Listo, ya está igualado, así de sencillo. Y ahora sí vamos a ir a leer qué nos dice el ejercicio. Dice, se hacen reaccionar 100 litros de aire. Tengo 100 litros de aire. Y me da su composición. Me dice que hay 79% de nitrógeno y me indica que hay 21% de oxígeno. En volumen, ojo, todo en litros. Cuando les habla de porcentaje, ya saben que la suma total les tiene que dar el 100%. Si me está diciendo volumen, me está indicando aquí volumen, se supone que esto también va a ser litros, ¿no ve? Al igual que los 100 litros, que es la composición total. ¿Qué más? Con hidrógeno puro bajo condiciones normales de temperatura y presión. Fíjense, me está hablando de un gas amoníaco, me está repitiendo que es la composición del aire, que también es un gas, me está diciendo condiciones, en las mismas condiciones de presión y temperatura. Indirectamente me está diciendo que mi relación de volumen, es decir, de litro a litro, va a ser una relación exactamente igual a una relación mol a mol. Simplemente me está indicando eso. Y me da un dato extra más. Me dice, se van a formar si tengo un rendimiento de reacción del 50%. Entonces, tengo que llegar hasta litros de mi producto, que es amoníaco, teniendo un rendimiento de la reacción del 50%. Una estequiometría bastante cortita. Vamos a iniciar con nuestros 100 litros de aire. Importante, fíjense, nitrógeno, nitrógeno. Se supone que de estos 79% de nitrógenos siguen los 100 litros de aire. Y de estos 21 de oxígeno están presentes en los 100 litros también de aire. Esto es algo que no les está diciendo el ejercicio, pero funciona exactamente como masa, lo mismo. Entonces, cada 100 litros de aire, yo tengo 79 litros de nitrógeno gaseoso. Listo. Ahora una relación prácticamente mol a mol, que en este caso es volumen-volumen, desde nitrógeno hasta el amoníaco. Voy a tener cada 1 litro de nitrógeno, yo voy a producir 2 litros de amoníaco. ¿Aquí termina la estequiometría? No. ¿Qué me falta? La reacción. Si gustan, utilizan la fórmula, llegan hasta aquí, tendrían que utilizar la fórmula de rendimiento, o si quieren lo multiplican directamente. En este caso, estoy yendo de reactivos a productos. Mi rendimiento se va a interpretar 50 sobre 100. Listo. Litros de aire con litros de aire, litros de nitrógeno gaseoso con los litros de nitrógeno gaseoso. Puedo empezar a simplificar, ¿sí? 100 con 100 directamente se puede ir, un 0 con un 0 se va. Puedo sacar quinta 1, quinta 2, el 2 con el 2 se va y simplemente me queda 79 litros de amoníaco, es lo que yo voy a producir, obteniendo como respuesta al inciso D. Fíjense, hemos visto estequiometría en el anterior ejercicio, pero con otra definición, que era reactivo limitante y reactivo en exceso. Ahora estamos viendo estequiometría, pero en presencia de una relación volumen-volumen en condiciones prácticamente iguales de temperatura y de presión, y además me está hablando de puro gases, ¿no? Por eso está funcionando la relación volumen-volumen como una relación mol a mol, ¿no? Y ese sería el último ejercicio en el área de química. Excelente, muchas gracias por la resolución de los ejercicios. Ahora, para ir entrando en la parte final de nuestra transmisión, nuevamente les recuerdo, estamos abiertos a cualquier pregunta de las materias de física y química que quieran realizar.
¿Tienes alguna duda específica? Puedes realizarla en este momento. Los esperamos unos minutos a que escriban cualquier consulta que quisieran realizar al chat. Mientras tanto, ¿qué podrías comentarnos, Dani, del examen de ingreso? Cuando tú has dado el examen, ¿qué experiencia puedes sacar que podrías comentarles a los espectadores que nos están viendo? Bueno, el examen de ingreso, si bien muchos dicen, pero es un examen, pero es fácil. La verdad es que no es nada sencillo cuando estás sentado en el lugar del estudiante, porque hay mucha presión. Son tantos estudiantes que están dando el examen que te pones nervioso, sientes presión y simplemente eso puede hacer que te equivoques, ¿no? En mi examen de ingreso yo lo di de manera presencial. Era un montón de gente, recuerdo que hice una fila súper larga, entonces me ponía nerviosa ver más gente que entraba y yo era la última, pero me di la vuelta y había más gente. Entonces la cantidad de gente que postula creo que es la presión más grande, porque de toda esa cantidad entran prácticamente muy poca gente. El promedio que entra es demasiado pequeño, entonces sí hay bastante presión, pero lo único que les recomendaría a los chicos es estudiar. No es imposible, si bien es difícil, cuesta, porque el nivel no es bajo tampoco, es un buen nivel, pero no es imposible. Lo único que les recomendaría es estudiar y ponerse tranquilos, porque si estamos nerviosos no vamos a hacer nada. Entonces, tranquilos y concentrarse solo en su examen. No se preocupen en nada más que en ustedes y su examen. Muchas gracias, Dani. Acá tenemos una pregunta de Gustavo Adolfo, pero me parece que la puedes complementar un poco más, Gustavo. Nos dice, si fuera de diferente que temperatura, ¿en qué afectaría? Por favor, si nos puedes escribir de qué ejercicio o en qué caso específico, les respondemos la pregunta. Mientras tanto, hablando un poco del ingreso a la universidad, como les comentaba Dani, sí es un tanto presionante porque necesitas ingresar a la universidad, seguramente te has preparado bastante tiempo para este momento y tienes que mostrar todo lo que tú conoces. Directamente tienes que poder plantear de acuerdo a tus conocimientos, de acuerdo a lo que has estudiado, a tu propia capacidad. A lo largo de tu carrera esto se va a repetir todo el tiempo. No solamente tienes este ritmo de estudio para un examen de ingreso. No solamente es para ingresar a la universidad. Dentro de cada una de las materias necesitas a veces ponerte a leer y leer libros, estudiar teorías, y no son teorías simples, a veces son teorías complejas. Dar tu examen de ingreso te da las herramientas para que puedas progresar dentro de la universidad y poco a poco termines la carrera y seas ingeniero o licenciado en ciencias. Ahora, la pregunta, ¿qué sucedería, Dani? Nos hablan un poco de química acá. ¿Qué sucede si la temperatura no estuviera en condiciones normales, ¿no? A ver, hay que saber diferenciar dos cosas, ¿no? Aquí no nos está hablando de condiciones normales, me está diciendo que están en las mismas condiciones de presión y temperatura. Si ya me diría, como en la pregunta, condiciones normales, yo tengo que tener en cuenta la presión, la temperatura, el volumen, que son datos ya determinados. Ahora, tal vez la pregunta va enfocada, ¿qué pasa si me da una temperatura inicial y me da una temperatura final? Tal vez va más o menos por ahí la pregunta. En ese caso, yo ya no podría utilizar una estequiometría tan simple. Yo podría utilizar otras fórmulas o en algunos casos, cuando les da dos temperaturas, ya podríamos aplicar otra fórmula, ¿no? Que es la ecuación combinada. En la ecuación combinada sí va a existir un cambio de temperatura. Va a existir un cambio de temperatura inicial a un estado de temperatura final, ¿no? No se van a confundir, por favor. Muchos leen mismas condiciones de presión y temperatura y directamente las asocian a condiciones normales. Y las condiciones normales son otras. Exactamente. Entonces la respuesta es, si no estás en condiciones normales, tendrías que tener un dato de temperatura. Tendrías que tener. Y si no es el dato, tendría que ser la incógnita, ¿no? Exactamente. Va a ser algo que te van a preguntar. Acá tenemos otra pregunta relacionada a la parte de química. Nos dicen, ¿en qué circunstancias se pueden utilizar los litros como mol? ¿En qué circunstancias? La primera, como ya les había mencionado, su reacción tiene que ser gaseosa. Todo el tiempo aquí estamos hablando de gas. Fíjense, aire, ustedes saben que el aire es una solución que es gaseosa. Ese es un indicio de que yo puedo utilizar mi relación volumétrica como una relación mol a mol. Segunda, esta relación, esta estequiometría que ustedes están observando aquí también es gaseosa. Nitrógeno gaseoso más hidrógeno gaseoso, amoníaco. Ya son dos indicios que me está dando el problema de que yo puedo utilizar esa relación. ¿Y cuál es la última?
que están en las mismas condiciones de presión y temperatura. Entonces, con todas esas pautas que me está dando el ejercicio, yo ya puedo hacer esta relación volumétrica como una relación mol a mol. Ojo que esto no funciona con gramos, ¿no? Algunos dicen, pero si funciona en litros, también puede funcionar con gramos. Y no, en el caso de masa, no va a funcionar de esta manera. En el caso de la masa, nosotros vamos a apoyarnos para hacer una relación mol a mol con nuestra tabla periódica, haciendo uso de las masas moleculares de cada molécula en específico. Otra circunstancia que vi es cuando utilizan un factor de conversión de 1 mol igual a 22,4 litros, ¿no? ¿En qué ocasiones podrían utilizar esa conversión? Cuando les digan, por decirles, condiciones normales, se los pueden escribir como están observando en minúscula. Pueden escribírselos condiciones normales en mayúscula o se los pueden escribir condiciones normales de presión y temperatura. Y aquí no va a haber una relación volumen-volumen directa, no va a ser una estequiometría gaseosa. Puede ser una estequiometría, por decirles gas, gas, sólido, 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 gas, no sé, pero no va a ser totalmente gaseosa. Les va a decir estas condiciones y les va a dar una relación, puede darles de gramo o puede darles a mol, y en esos casos ustedes sí van a tener que utilizar que cada 1 mol hay 22,4 litros, pero tiene que especificarles que está en condiciones normales. Muchas gracias. Entonces, no confundir. Una cosa es poder realizar una estequiometría a partir de litros, es decir, volumen, y otra muy distinta, decir que 1 mol tiene 22,4 litros de cierto compuesto o molécula. Hay que tener cuidado con eso, hay que hacer diferencia, ¿no? Sí. Bueno, chicos, continúo leyendo el chat por si tuvieran alguna consulta más. Para ir finalizando, nosotros hemos utilizado un promedio de 10, exagerando 15 minutos para los ejercicios que hemos resuelto el día de hoy. Pero esto en un entendido más de que por nuestra parte tenemos que explicar cómo se resuelve el ejercicio. En tu examen de ingreso, tú no puedes darte el lujo de estarlo detallando tanto, ¿no? Si tú realmente tienes conocimiento, ¿cuánto tiempo deberíamos tardar en cada problema de química? En sí, todo el examen de ingreso está propuesto para que ustedes tarden un máximo de 5 minutos por ejercicio, ¿no? No deberíamos tardar más de 5 minutos en un ejercicio. Pueden evitarse los pasos cuando una relación sea de 1 mol a 1 mol, digamos. Nos evitamos ese paso y pasamos directamente al siguiente. Simplifiquen mucho sus números, eso les va a ayudar demasiado. No manejen números grandes, traten de manejar fracciones. Eso les va a hacer más fácil el trabajo, ¿no? Al menos en la parte de química, donde sí suele salir bastante decimal. Tal cual. En la materia de física, de la misma manera. Si hemos tardado bastantes minutos el día de hoy es por el tema de explicar a detalle cómo se hace y de dónde sale. Pero si tú estás resolviendo el ejercicio en el momento, puedes simplificarte muchas cosas, puedes despejar incluso mentalmente muchas ecuaciones. Siempre que tengas práctica y realmente te estés esforzando, puedes omitir algunos despejes y alguna teoría para poder llegar más rápido a la respuesta. Eso es lo que tienes que hacer en tu examen, porque los 5 minutos sobran, ¿no? Exactamente. Ahora, si nosotros agarramos y lo resolvemos, vamos a tardar menos, ¿no? Pero la idea no es resolver para nosotros, sino la idea es resolver para ustedes, y así de esa manera ustedes puedan comprender más los ejercicios y ver en qué parte están fallando, ¿no? Qué parte no está clara. Exactamente. Entonces, chicos, ya saben, el tiempo que se les da de examen es el tiempo necesario para las preguntas, ni más ni menos tampoco. Así que por favor esfuércense y hagan todo lo que saben. Seguramente con eso les va a ir bien. Sigan todos los consejos que se les ha brindado el día de hoy. Realmente esperamos que esta transmisión haya sido de utilidad para ustedes y de parte de todos en el Instituto Praus les deseamos el mayor éxito en el examen 1-2021, segunda opción. ¿Alguna despedida, Dani? Que sí, chicos, les deseo mucha suerte en su examen del día jueves, éxitos a los que les toca el día jueves. No se pongan nerviosos, no se trasnochen una noche antes, no van a aprender todo lo que habían podido aprender en este tiempo en una sola noche, así que duerman temprano, duerman tranquilos, vean lo de su internet, que no vaya a fallarles, prevean eso y mucha suerte, espero que les vaya muy bien. Muchas gracias, Dani. Bueno, un agradecimiento a ti por la resolución de los problemas de química. De esta manera vamos a concluir la transmisión. Ya no tenemos más dudas en el chat. Esperamos haberlos podido ayudar con esas preguntas que nos han realizado. Nuevamente, éxitos en su examen y será
Nos veremos en una siguiente ocasión. Buenas noches y éxitos. Praus, preuniversitario.